Episodio número 11 con Andrés Sáenz. Hola a todos, soy Edwin Gutiérrez, autor del blog nosonpapeles.com y quiero darles la bienvenida a mi programa Archivística a otro nivel. Este será un podcast en el que te compartiré mi conocimiento y experiencia e iremos entrevistando a distintas figuras que han logrado el éxito en distintos ámbitos, no solo a nivel profesional sino también a nivel personal y que te servirán como guía u orientación para alcanzar tus metas. Además, trataremos temas relacionados con la archivística, la gestión documental, la tecnología, el liderazgo y otros temas afines que potencien la archivística a otro nivel. Hola, ¿qué tal? Te habla Edwin Gutiérrez, autor del blog nosonpapeles.com. Para nadie es un secreto que las tecnologías de la información y la comunicación ya hace tiempo vienen siendo parte del desarrollo de los procesos archivísticos y de las etapas de la gestión documental. Esto ha dado como resultado que a diario en las entidades públicas o privadas se genere un gran volumen de objetos digitales, bien sean estos de clase textual, de audio, de video o iconográficos, entre otros, y los cuales bien podrían ser documentos electrónicos de archivo. De la misma manera que sabemos que a los documentos en soportes tradicionales como el papel debemos llevar a cabo estrategias y métodos de conservación para que este soporte perdure en el tiempo y que los usuarios puedan acceder a la información contenida en ellos, por ejemplo cuidando las unidades de conservación, llevando control de las condiciones ambientales de los depósitos de archivo, entre otros métodos o estrategias, nosotros como archivistas es nuestra responsabilidad ética y no solo un querer o un gusto, también reconocer que los formatos, los ficheros, el software, el hardware en el que se hallan los documentos electrónicos que han producido y que están produciendo nuestras entidades cambian constantemente y seguramente a mayor velocidad en un futuro, así que es incierto saber si la información digital de hoy se podrá consultar en un mañana. Tu responsabilidad frente a la profesión, frente a la archivística y frente a tu entidad no es solo la conservación de los documentos que están en soporte papel, sino también los documentos que se hacen en cualquier otro soporte, entre estos los electrónicos. Así que para hablar sobre la preservación digital, invité a Andrés Sáenz. Él es profesional en ciencia de la información y la documentación, bibliotecología y archivística de la Universidad del Quindío, Colombia. También es tecnólogo en archivística de la Universidad de Antioquia. Andrés es máster en gestión documental, transparencia y acceso a la información de la Universidad Autónoma de Barcelona de España. Actualmente, Andrés es el jefe del Centro de Investigaciones en Ciencia de la Información de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, desde donde además administra los proyectos de investigación y de extensión que tratan de asesorías, consultorías y educación continua. Por último, y no menos importante, Andrés es docente en temas relacionados con las ciencias de la información. No siendo más, pasemos directamente a la entrevista con Andrés y espero que todo el conocimiento que él nos va a aportar te pueda ser de ayuda en tu día a día personal y profesional. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Edwin, ¿bien y vos? Excelente Andrés, con mucha ilusión por este contenido que nos vas a entregar sobre este tema tan importante hoy en día para nosotros los archivistas, en especial debido a toda este cambio, no a este cambio, a esta transformación que está sufriendo o que viene sufriendo desde años atrás, muchos años atrás, las entidades con el desarrollo de sus procesos y de su gestión de la información a través de soportes electrónicos. Entonces, con mucha ilusión de tenerte acá en este nuevo episodio del podcast Archivística a otro nivel. Bueno, Andrés, cuéntanos de ti, ¿cuál es tu historia? Bueno, no, lo primero es darte las gracias también por la invitación. Para mí pues es muy importante participar en este tipo de actividades y mucho más con colegas como vos que nos hemos encontrado en diferentes espacios. Bueno, yo te cuento que soy tecnólogo en archivística de la Universidad de Antioquia, profesional en ciencia de la información, archivista y bibliotecólogo de la Universidad del Quindío y luego me titulé en una maestría, un máster en gestión documental, transparencia y acceso a la información de la Universidad Autónoma de Barcelona. Este máster está convalidado ante el Ministerio de Educación de Colombia. Actualmente soy jefe del Centro de Investigaciones en Ciencia de la Información
de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia y he trabajado en diferentes actividades en este momento como investigador y profesor en el programa de archivística de la Universidad de Antioquia en las áreas de preservación digital, gestión documental, gestión electrónica de documentos y valoración documental, y he trabajado pues en diferentes instituciones públicas y privadas en las áreas de gestión documental, tanto en la coordinación como en el nivel operativo. Sí, Andrés, como tú lo mencionabas, conozco parte de tu experiencia y parte de tu formación académica, ya que nos hemos encontrado en diferentes escenarios, además porque somos egresados de la misma universidad y también nos conocíamos desde la época en la que estábamos preparándonos en esta carrera de archivística. Entonces, como te decía al principio, muy contento de tenerte en este episodio del podcast y además porque eres un colega de nuestra Universidad de Antioquia. Andrés, antes de hacerte o entrar en detalles con el tema de preservación digital, quisiera hacerte una pregunta que considero es muy importante para hacer la introducción al tema, y es: ¿tú qué competencias crees que debería desarrollar un archivista con relación al tema de la tecnología para su crecimiento profesional? Bueno, yo creo que esa es una pregunta básica y fundamental en este momento, porque hoy más que antes, pero también mucho menos que mañana, los archivistas debemos entender que no solamente trabajamos con documentos en papel, con documentos análogos, sino que en términos proporcionales la producción documental de las instituciones está en formato digital. La mayor producción documental está en formato digital. Esto implica que nuestras formas de trabajo, que nuestros objetos de estudio, que nuestras metodologías en el campo de la archivística deben estar en consonancia con estas nuevas formas en que se está registrando la información. Por lo tanto, lo más importante, creo yo, en términos de competencia para los archivistas es ganar en lenguaje, en interdisciplinariedad y en comunicación. ¿Con quiénes? Pues particularmente con los profesionales de las tecnologías y los informáticos en sus diferentes niveles, porque resulta que tanto los profesionales que trabajan con tecnología como nosotros, archivistas y otros profesionales de las ciencias de la información, pues trabajamos con información, gestionamos información. Por lo tanto, muchas veces nos referimos a una misma cosa, pero desde diferentes formas de decirlo. Por ejemplo, nosotros decimos documento electrónico de archivo y un informático habla de file o habla de record o habla de, no sé, nosotros hablamos de unidad documental compleja y un informático habla de folder. Nosotros hablamos de unidad documental simple y un informático habla de fichero. Entonces nos estamos de pronto quizás refiriendo en este tema de lo digital a lo mismo, pero entonces nosotros como archivistas tenemos que ganar en lenguaje y en interdisciplinaridad y en comunicación con esos otros profesionales de la informática. ¿Por qué? Porque en el caso particular de las tecnologías de la información, nosotros como archivistas pues trabajamos con documentos electrónicos de archivo. Hoy más que nunca, como lo decía hace un momento, pues tenemos que trabajar de forma articulada con otros profesionales, particularmente con los informáticos. Qué interesante. Andrés, nos estás mencionando en el tema de ganar el lenguaje como una de esas competencias que deberíamos de desarrollar, y ahí entonces es empezar a adquirir un nuevo lenguaje, o adquirir un nuevo lenguaje no, implementarle nuevos conceptos que tengan de otras profesiones, como en este caso la informática, a nuestros conocimientos o la forma en la que nosotros tratamos los conceptos archivísticos, para que no sea como algo en el que solamente nosotros estamos solos hablando de lo que nosotros comprendemos, sino poder facilitar esa comunicación con ellos. ¿A eso te refieres con ganar el lenguaje? Así es, porque nosotros como archivistas no podemos trabajar solos con los documentos electrónicos de archivo. Debemos trabajar con otros profesionales, y en la medida en que nosotros comprendamos que hay diferentes formas de tratar las cosas, de mencionar las cosas, pues nosotros vamos a tener mucha más posibilidad de tener comunicación con otros profesionales. Entonces en esto no me refiero a que nosotros perdamos nuestro lenguaje técnico de la archivística, o a que el documento electrónico lo denominemos de otra forma, o el documento electrónico de archivo lo denominemos de otra forma, pero ganar el lenguaje es para facilitar esa comunicación con otros profesionales, porque tenemos que trabajar en pro particularmente de
preservación de estos objetos digitales. Y además es muy interesante esto que mencionas, Andrés, con ganar el lenguaje y porque esto facilitará la interdisciplinariedad, ya que de esta manera también esas otras profesiones, como digamos que los que se han enfocado con el tema o los que están en la parte informática, pues también van a ver en nosotros un conocimiento, una experticia y van a ver una capacidad para proponer, ya que también manejamos de alguna manera o comprendemos el lenguaje que ellos utilizan. Entonces es una competencia muy interesante este tema de ganar el lenguaje para nuestra profesión. Andrés, entonces, ¿qué es la preservación digital? Bueno, esa es la pregunta del millón. Digamos que frente a la conceptualización de la preservación digital hay pues, varias definiciones. Digamos que la más reconocida en términos de nuestra profesión es particularmente el concepto que da la UNESCO a partir de un estudio que realizó la Biblioteca Nacional de Australia. Pero en términos prácticos, la preservación digital es uno de los procesos de la gestión documental, que nosotros lo conocemos como preservación a largo plazo, pero la preservación digital se inmersa dentro de la preservación a largo plazo y está conformada por varias actividades archivísticas y tecnológicas. Entonces la preservación digital está ligada a preservar los objetos digitales, a establecer acciones para garantizar la preservación de los documentos electrónicos o de aquellos objetos digitales generados por las instituciones o generados por las personas para garantizar su accesibilidad en el tiempo. Para garantizar su accesibilidad en el tiempo. Entonces, Andrés, ¿nos podrías de pronto aclarar un poco más cuando hablas de objetos digitales, a qué te refieres? De pronto para los que no comprenden este concepto. Claro, cuando nosotros hablamos de preservación digital, este es un término que es abordado por diferentes disciplinas. Entonces se habla de preservación digital en general, porque es la preservación de aquellas formas de registro que se generaron a través de un medio tecnológico. Entonces, por ejemplo, los bibliotecólogos establecen acciones de preservación digital para los objetos digitales propios de esa disciplina. En el caso de la archivística, nuestros objetos digitales son comprendidos como los documentos electrónicos de archivo. Entonces, ¿cómo nosotros garantizamos la preservación digital de esos documentos electrónicos de archivo de las instituciones? Qué interesante, Andrés. Podríamos, digamos, como para resumir o para aclarar básicamente este tema de la preservación digital, pues su finalidad obviamente es que la información pueda ser accesible en el tiempo que la información deba de conservarse y retenerse. De alguna manera o básicamente tampoco dista de lo que en la conservación tradicional venimos haciendo con los soportes tradicionales. Simplemente el concepto es el mismo, pero ya enfocado, como lo dice la palabra, a un ambiente netamente electrónico para el que, como tú lo mencionabas en la pregunta anterior, pues tenemos que desarrollar unas competencias y unas habilidades. Andrés, entonces con ese tema de la preservación digital, de pronto en tu experiencia, ¿qué mitos te has dado cuenta que tienen algunos archivistas alrededor de este concepto, alrededor de la preservación digital? Bueno, el primer mito yo creo que está relacionado con creer que los archivistas solamente nos ocupamos de los documentos en papel y que lo electrónico o lo digital le corresponde a otros profesionales, o a los ingenieros de sistemas, o a los informáticos, o a los gestores de contenido, o a otros profesionales, pero que nosotros solamente trabajamos con papel. Y yo creo que entonces ese es un mito que tenemos que ir sacándonos de nuestra cabeza, porque en las instituciones incluso hay más producción documental digital que física en términos comparativos. Por ejemplo, creemos que la gestión de los servidores de las empresas solamente les concierne al área de sistemas, y aunque en la práctica eso es real, también es cierto que en los servidores se almacena información institucional, información que nosotros como archivistas debemos tener un poco controlada o ser conocedores de esa información que está almacenada en esos servidores. Entonces ambos profesionales trabajamos en pro de la información. Otro mito es creer que lo que se produce electrónicamente se va a conservar permanentemente. Es decir, que solamente se produjo el documento electrónico y que ya, ahí se va a quedar todo el tiempo. Y yo creo que esa es la mentira o el mito más grande, porque la obsolescencia tecnológica es el problema latente y abrumador más grande que tenemos los archivistas,
frente a los documentos electrónicos de archivo. Y si no se establecen acciones de preservación, se va a perder nuestro patrimonio documental digital. Otro mito es pensar que la preservación digital es algo aislado, que nada tiene que ver con la gestión documental, o que cuando vamos a adquirir sistemas de gestión o software de gestión de documentos electrónicos, solamente pensamos en que el software debe estar enfocado en la gestión, pero no pensamos en que ese software tiene que garantizar algunas acciones de preservación a largo plazo de los documentos electrónicos que se produzcan en el software. Otro mito, aunque es pensar que la preservación digital es altamente costosa, y aunque es claro pues que se necesitan recursos económicos, también es claro que así como nosotros necesitamos recursos para organizar nuestros documentos en papel, para acondicionar espacios físicos, para comprar estanterías, para hacer tablas de retención documental, para hacer programas de gestión documental, etcétera, se necesitan recursos pues para la preservación digital también. Por lo tanto, aunque eso es verdad que se necesitan recursos, también es un mito pensar que sin recursos no se puede hacer nada, y tranquilamente se pueden adelantar acciones pequeñas desde la misma producción documental o desde la misma organización de los documentos electrónicos para que se preserven en el tiempo. Y finalmente yo pienso que otro mito es pensar que no existe bibliografía o metodologías frente a la preservación digital. Y hay muchas normas ISO que establecen metodologías, formas, métodos para garantizar la preservación digital de los documentos. Entonces hay normas sobre repositorios digitales, sobre metadatos, modelos de preservación digital y demás. Esos mitos, Andrés, o creencias que nos acabas de mencionar, aparte de que lo tenemos los archivistas, también digamos que son unos mitos o unas creencias que pueden haber o unas miradas afuera de nuestra profesión, desde otras profesiones, pero digamos que esas creencias nacen desde nosotros, desde cómo nos comportamos con este tema de los documentos electrónicos. Entonces, si nosotros empezamos a tumbar esos mitos o a desvirtuar esas creencias, pues con toda seguridad desde afuera también esos mitos o creencias se van a desaparecer. Entonces es muy interesante. Y Andrés, y si hablamos de estos mitos o estas creencias que nos acabas de mencionar, entonces para que un archivista que desea empezar a acercarse un poco más al tema de la preservación digital, ¿cuál consideras tú que es el camino adecuado que debería de seguir esta persona para adentrarse en este proceso? Bueno, la preservación digital es un tema bastante arduo, incluso bastante complejo y con muchas aristas. Sin embargo, yo creo que lo primero que deben hacer aquellos archivistas que necesitan acercarse a este tema es comprender que la preservación digital es un punto importante de la archivística. Es decir, así como en nuestras formas de hacer las cosas en los archivos sabemos que es importante elaborar una planeación estratégica en los archivos, que es importante hacer un programa de gestión documental, que es importante identificar los documentos que se producen, que es importante establecer sistemas de erradicación y demás. Yo creo que es importante, primero, que el archivista comprenda que la preservación digital es un foco importante del archivístico y entender que todas las instituciones están produciendo, recibiendo, capturando mucha información digital. Y esto implica que los archivistas estamos quedados en enfrentarnos a esta realidad. Lo segundo tiene que ver con la formación, porque digamos que la formación natural que nosotros tenemos como archivistas y algunas escuelas de formación de archivística que existen en Colombia, pues están formando, incluso hoy todavía, en temas muy ligados a lo físico, en temas muy ligados al papel. Entonces es necesario que el archivista se capacite en la gestión de esas nuevas formas de registrar la información. Y hoy existe en el país una amplia demanda sobre preservación digital, sobre gestión electrónica de documentos, sobre gestión de datos. Bueno, y lo tercero, es importante que el archivista empiece a integrarse al sistema de gestión de las instituciones, si cuentan pues con un sistema de gestión, o acercarse a las áreas de informática, incluso a las áreas de planeación y de comunicaciones, a la alta dirección, y contarles sobre sus preocupaciones en materia de gestión de documentos electrónicos de archivo, de la preocupación que se tiene sobre la pérdida de los documentos digitales, sobre la pérdida del patrimonio digital, para que conjuntamente todas estas instituciones y de forma interdisciplinaria empiecen a desarrollar estrategias, técnicas y metodologías de acuerdo con las características de
de cada institución, porque no es lo mismo pues una institución que es muy grande y tiene muchos recursos a una institución pequeña o mediana, o incluso por ejemplo una alcaldía de sexto nivel o una alcaldía de segundo nivel. Cada una tiene obviamente su contexto y sus características, y es importante que de acuerdo con estas se empiecen a generar articulaciones entre dependencias para ganar en la preservación de esos documentos electrónicos. Comparto, Andrés, este camino, muy interesante el camino que nos acabas de mencionar, y dentro de este también podríamos decir, y como tú lo mencionabas, está en generar una preocupación propia. Tenemos que empezar a generar una preocupación propia y a empezar a pensar en qué está pasando con esa información digital o esa información electrónica que se halla en las diferentes unidades de almacenamiento que tiene la entidad, la empresa. Lo podemos ver cuando solamente pensamos, por ejemplo, o hablamos de transferencias documentales a final de año o a principio de año, y lo único que estamos esperando en la transferencia es la transferencia de lo físico. ¿Y qué pasa con toda esa otra información que está en otros soportes? Y mencionas algo muy interesante, y es el tema de la formación. Para empezar a adentrarnos en este tema, pues tenemos que formarnos, porque no es algo que sea como tan del común para nosotros, y tenemos que empezar a desarrollar y fortalecer esas habilidades, no solamente formarnos en temas comunes que hemos venido haciendo en los últimos años, sino también empezar a aprovechar estos espacios y, digamos, la virtualidad, ya que hay muchas entidades que ofrecen este tipo de formación o este tipo de cursos, diplomados en preservación digital. Andrés, entonces, cuando ya el archivista se decidió, porque también se convierte en una decisión personal y una decisión de empresa, una decisión de negocio, va a empezar a llevar a cabo estrategias de preservación digital. ¿Qué consideras tú qué debe hacer, con qué debe contar antes de empezar a hacer estrategias de preservación digital? Bueno, entonces lo primero es, y lo resumes muy bien, es el tema de la preocupación. O sea, el archivista en la institución ya está preocupado por qué está pasando con esos documentos electrónicos, o qué va a pasar entonces con la accesibilidad de esos documentos electrónicos en el tiempo. Yo creo que eso es lo primero, con lo que se debe contar en las instituciones, con esa preocupación. Pero además, ya digamos que en términos más estratégicos, en términos más administrativos y archivísticos, como acción previa, es necesario contar mínimamente con un enfoque estratégico en materia de gestión documental para la institución y tener identificados los documentos. Es decir, es importante que la institución cuente con un documento o con un término de planeación estratégica, que puede ser el plan institucional de archivos, porque allí van a estar condensadas acciones a corto, mediano y largo plazo. Entonces, si yo tengo identificado mi documento de planeación y aprobado por las instituciones respectivas en la institución, yo voy a poder incluir en el plan institucional de archivos que en 2 años, que en 3 años, que en 4 años voy a empezar a generar acciones de preservación digital. Y lo otro es que es bien importante tener identificados los documentos, es decir, tener mínimamente un cuadro de clasificación documental, donde se tengan, reitero, identificados los documentos tanto físicos como electrónicos que se están produciendo en la institución. Yo creo que esto es básico antes de empezar a generar acciones de preservación digital. Sin embargo, si las instituciones no cuentan con un plan institucional de archivos o con un programa de gestión documental o con un cuadro de clasificación documental, y sean obviamente una acción previa, si es importante que si no lo tienen empiecen a gestionar acciones mínimas de preservación, porque no podemos esperar a que se generen este tipo de documentos porque ya la producción documental electrónica está allí. Andrés, hay una frase o un refrán que dice que quien no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. Entonces, acá básicamente eso es lo que deberíamos de tener antes de empezar a desarrollar estrategias de preservación digital, y es saber qué queremos, porque no solamente es hacer por hacer, porque si empezamos a hacer por hacer, pues es muy probable que esos esfuerzos o hasta recursos que se están invirtiendo, pues a final de cuentas no se vea como un valor agregado para la entidad o que no aporte valor a lo que la entidad espera. Entonces acá también podemos observar con lo que nos está comentando Andrés que es indispensable poder desarrollar todo un tema de planeación estratégica, o por lo menos hacer una planeación de lo que se espera con la preservación digital, de cómo lo voy a hacer, qué voy a hacer a corto plazo, qué pienso hacer a mediano plazo, qué espero yo a largo plazo, qué recursos voy a obtener, qué materiales voy a necesitar. Entonces es importante esto que nos acabas de mencionar, Andrés, contar antes de desarrollar un tema de preservación digital
empezar a primero a planear para saber qué esperamos de esta preservación digital. Y aquí entonces también el archivista debe desarrollar otra competencia, y es una competencia también de planeación, o por lo menos una competencia de pensar también en temas administrativos y no solamente quedarse tan en lo técnico. Muy interesante. Y ahora sí entramos aquí al núcleo de esta entrevista, donde es básicamente lo que todos estamos ya esperando después de esta importante introducción, y es, Andrés, que tú nos cuentes cuáles serían esas 9 acciones mínimas de preservación digital que un archivista debería empezar a implementar en su entidad. Bueno, lo más importante es que las acciones que voy a mencionar a continuación no deben ser desarrolladas solamente por el archivista. Todo lo que tiene que ver con preservación digital y todo lo que tiene que ver con uso de tecnologías aplicadas a los archivos siempre deben ser trabajadas conjuntamente entre el área de archivo y entre el área de informática de las instituciones, o entre el archivista y el ingeniero tecnólogo en sistema de las instituciones. Esto es importante porque en la preservación digital se requieren tanto mediaciones archivísticas como tecnológicas. Entonces, bueno, la primera acción es diseñar el sistema integrado de conservación. En Colombia existe un acuerdo, que es el acuerdo expedido por el Archivo General de la Nación, número 006 de 2014, que establece la obligación de establecer acciones de conservación documental y de preservación digital. Entonces, ¿cómo se elabora el sistema integrado de conservación, o qué tiene ese sistema integrado de conservación? Primero hay que hacer un diagnóstico del estado de la conservación, tanto de los documentos análogos, es decir, los documentos en papel, en cintas magnéticas y demás, como del estado de la preservación digital de los documentos electrónicos en la institución, y registrar esto en un documento de diagnóstico, porque esto, digamos, que nos va a dar toda la información suficiente para identificar cómo está la institución en este sentido, y a partir de allí formular un plan de conservación documental para los documentos en papel y un plan de preservación digital, y finalmente elaborar los programas de conservación preventiva que establece el Archivo General de la Nación, que son 6 programas de conservación preventiva: programa de almacenamiento y realmacenamiento, el programa de desinfección, bueno, varios programas que establece el Archivo General de la Nación en este acuerdo. La segunda opción está ligada precisamente a esa formulación específica del plan de preservación digital. Este plan de preservación digital debe establecer acciones a realizar a corto, mediano y largo plazo. Un poco en razón de lo que hablábamos ahorita del plan institucional de archivos, pues para la preservación digital hay que establecer un plan de preservación digital que establezca acciones para mitigar falencias en términos de preservación digital para la institución. Entonces, mínimamente, en ese plan de preservación digital se deben identificar proyectos a realizar con actividades detalladas, cronogramas y recursos generales. Por ejemplo, si en una institución se identifica en el diagnóstico que los formatos utilizados para los documentos no son los apropiados, es decir, no se utiliza el PDF o el PDFA para el almacenamiento de esos documentos electrónicos, pues en el plan de preservación digital se debe diseñar una acción para solucionarlo. Quizá una política de control de formatos, o descargar el software libre de Adobe para el uso del PDFA, o otras acciones que conjuntamente entre el área de informática y el archivista empiecen a desarrollar. Una tercera acción tiene que ver con elaborar una política de preservación digital. Esa política de preservación digital debe permitir articular diferentes acciones institucionales y el trabajo en equipo. Particularmente en esa política se debe establecer que la preservación digital no debe estar solamente a cargo del área de archivo, o no debe estar solamente a cargo del área de informática, sino que la preservación digital la deben trabajar el área de archivo, el área de informática, el área de planeación, el área de comunicaciones, para ganar entonces en temas de interdisciplinariedad. Qué interesante. Y en esa política se deben establecer entonces acciones mínimas y buenas prácticas que se deben desarrollar en la institución para la preservación de esos objetos digitales. Por eso es importante que se trabaje articuladamente. Una cuarta acción es diseñar una política de control de formatos para los diferentes tipos de archivos digitales que se generan, ya sea en texto, ya sea en audio, ya sea en imagen, ya sea en video. Por ejemplo, los formatos recomendados para la preservación digital en texto, sabemos, bueno, es el PDFA,
en planos, puede ser también en PDFA o en .tif, en videos puede ser en JPG, en audios puede ser en BWF, es decir, a partir entonces de ese trabajo articulado empezar a diseñar una política de control de formatos para que las áreas no produzcan en diferentes extensiones y luego nosotros perdamos control y se permita entonces de pronto perder información digital importante. Incluso Andrés, qué pena que te interrumpa Dale. sobre ese punto del control de los formatos. Es algo que muchas instituciones o muchas entidades e incluso de manera general hablándolo, archivistas no piensan en, bueno, estos documentos que estamos generando de manera electrónica tienen que ser unos formatos adecuados. Y también caemos en el mismo error de ser nosotros quienes producimos esos documentos electrónicos, pero no pensamos tampoco en qué formatos se requieren según pues la tipología documental en el que se haya este documento, la tipología documental que sea este documento electrónico. Para ese tema que acabas de mencionar con los formatos de preservación, el Archivo General de la Nación de Colombia incluso tiene una publicación muy interesante sobre gestión de expedientes, expedientes electrónicos, y presenta a partir de un estudio algunos formatos o recomienda unos formatos de preservación según el tipo de documento. Entonces, como lo acabas de mencionar, es algo que a veces queda en manos solamente del ingeniero y nosotros no entramos a proponer y a entregar esas buenas recomendaciones. Solamente era eso, Andrés, como para complementar lo que acabas de mencionar. Exacto, es más, voy a aprovechar también lo que acabas de decir para decir algo, y es que miren que el Archivo General de la Nación incluso cuando saca políticas o documentos o guías frente a los documentos electrónicos o la preservación digital, no lo hace solo como Archivo General de la Nación. Ellos trabajan muy de la mano con el Ministerio de Tecnologías de la Información, porque obviamente es comprensible que estas acciones que tienen que ver con lo archivístico y lo tecnológico no son solamente de un área de conocimiento. Entonces, bueno, muchas gracias también, Edwin, por la claridad al respecto. Una quinta acción, entonces, también es diseñar un esquema de metadatos. El Archivo General de la Nación también tiene por allí una guía para elaborar metadatos. Inicialmente hay que diseñar metadatos descriptivos de las series, subseries, tipos documentales identificados en el cuadro de clasificación. ¿Y cuáles son estos metadatos descriptivos? Pues el nombre, la oficina productora, las fechas, el asunto de ese documento, de ese expediente, pero también hay que diseñar un esquema de metadatos de preservación. ¿Cuáles son esos metadatos de preservación? El formato, el tamaño de ese documento, de ese grupo de documentos, el software en que se pueden leer esos documentos electrónicos de archivo, o esos videos, o esos audios y demás, la firma digital, entonces cuál es ese mecanismo de encriptación que se utilizó, cuál fue la institución que avaló esa firma digital, esos metadatos de preservación. A nivel universal hay un esquema llamado PREMIS, que es un esquema que es un documento que define cómo diseñar metadatos de preservación, que se los dejo también allí para que lo consulten en algún momento. Muy interesante. Bueno, otra acción que digamos que sí está un poco más ligado puramente al tema tecnológico, pero allí los archivistas tenemos que estar de una u otra forma, y es gestionar lo que se conoce como un repositorio digital. De pronto los informáticos lo conocen como un servidor, pero en el lenguaje de lo que es un repositorio digital se refiere a que varias dependencias están a cargo de gestionar la información que está almacenada en ese repositorio o en ese servidor. Esta gestión, reitero, debe estar a cargo del área de informática, pero el archivista no puede estar ajeno a esto porque lo que hay allí es información institucional. Uh-huh. La séptima acción es aplicar un modelo de preservación digital a ese repositorio digital para que sea confiable, porque resulta que el Archivo General de la Nación, en el acuerdo, si no estoy mal, 003 de 2015, establece frente a los documentos electrónicos de archivo que se deben generar repositorios digitales confiables. Y para que un repositorio digital sea confiable, es necesario que esté configurado a través de un modelo de preservación digital. También a nivel universal existe un modelo que es el modelo OISE, Open Archival Information System, que es un modelo que se aplica a los repositorios digitales, que genera lo que ellos denominan paquetes de información y establecen unas acciones fuertes para garantizar la preservación de los objetos digitales. El OISE
es un modelo que diseñó la NASA, pero que debido a los buenos frutos que tuvo, luego ISO la convirtió en norma. Entonces la norma ISO 14721 de 2003 establece el modelo OISE como un modelo de preservación digital. Entonces ahí se establecen varias acciones tecnológicas, pero también varias acciones archivísticas que tanto los informáticos como los archivistas tenemos que conocer para implementar en nuestras instituciones. Este modelo parte de una cosa muy básica, y es que en las instituciones tiene que haber preocupación por la preservación de los documentos electrónicos, de los objetos digitales. Por lo tanto, tiene que haber un respaldo de la alta dirección, pero además trabajar de forma articulada en la institución por la preservación a largo plazo de esos documentos electrónicos. Esta acción sí es muy técnica y es bastante compleja, pero hay una norma ISO que respalda y dice cómo se debe realizar. La octava acción es definir estrategias y técnicas de preservación, ligados obviamente a ese repositorio digital, porque ahora, como lo decía Edin, nosotros como archivistas muchas veces nos preocupamos por la transferencia de los documentos en papel, haciendo una transferencia cada año, pero es necesario que para lo electrónico se establezcan otras formas de transferencia, como cuáles: la migración, la emulación, el refreshing, es decir, acciones que permiten que los documentos electrónicos de archivo generados no se queden sin posibilidad de accederlos luego. Por ejemplo, si yo produje un documento en PDF-A y en el 2020 y en el 2027 sale una nueva versión de PDF-A más potente que garantiza preservación digital, pues en la institución debemos migrar ese formato a ese formato más actualizado para ir ganando en términos de accesibilidad y de preservación en el tiempo. Y finalmente, una acción es establecer un mecanismo de vigilancia tecnológica y archivística. ¿Por qué sucede? Que con los documentos electrónicos no es lo mismo que con los documentos en papel, que uno sabe que los documentos en papel están en un depósito e independientemente de la temperatura o la humedad relativa, medianamente se conservan por mucho tiempo por estar en soporte papel. Pero con los documentos electrónicos hay que establecer monitoreos constantes. Entonces, validar en el servidor, validar en el repositorio digital que los documentos sí se puedan acceder, abrirlos durante varios momentos del año para identificar necesidades de actualización de los soportes o de los medios tecnológicos o implementar buenas prácticas de preservación digital. Entonces, como ven, estas 9 acciones pasan un poco de lo más estratégico en términos de elaboración de documentos a un término más práctico en cuanto a gestionar repositorios digitales, aplicar modelos de preservación digital, pero reitero, esto solo un archivista no lo puede hacer y solo un informático tampoco lo puede hacer, tienen que trabajar de la mano. Tienen que trabajar de la mano, como lo mencionas. Estas 9 acciones que nos acabas de mencionar, Andrés, son 9 acciones en las que nosotros podemos participar. Es que no es nada tampoco como del otro mundo, porque necesitamos desarrollar todo un conocimiento de una ingeniería, como por ejemplo ingeniería de sistemas, sino que también son acciones que desde nuestra experticia, desde nuestra preparación académica como profesionales en archivística y avanzando también en nuestra formación, podemos empezar a desarrollar ese tipo de estrategias y adentrarnos en este mundo de la preservación digital, porque considero en lo personal, con todo lo que nos estás mencionando, Andrés, que no se tiene que convertir tanto en una decisión personal, porque si se convierte en una decisión personal, adentrarse o no, pues va a haber un punto en el tiempo donde simplemente vamos a estar también obsoletos. O estaremos solamente enfocados en aquellas entidades o empresas que solamente generan información en papel, que es muy difícil encontrar una que solamente se dedique a ello, o que más adelante solamente se va a dedicar a generar información en papel. Entonces, sí, más que un querer o no querer, tiene que ser un debo hacerlo, si quiero tener una profesión integral o ser un profesional integral. Nos dices, Andrés, primero, como para resumir eso tan interesante que nos acabas de contar, que no solo el archivista es quien desarrolla preservación digital, sino que tiene que haber un trabajo en conjunto, que es importante diseñar un sistema integrado de conservación documental que parta o que inicie desde un diagnóstico, donde podamos diseñar un plan de conservación para lo físico, un plan de preservación digital y tener en cuenta los programas que nos recomienda el Archivo General de la Nación.
También hablas de mencionar de formular o diseñar un plan de preservación digital, de elaborar algo muy interesante y muy importante que tampoco o que no requiere que nosotros contemos con un montón de recursos para hacerlo, que es crear una política de preservación digital, diseñar toda una política de control de formatos. También nos mencionas que una de las buenas o de las mínimas acciones es crear un esquema de metadatos, gestionar repositorios digitales, tener en cuenta el modelo de preservación digital para ese repositorio digital que vamos a utilizar. Nos mencionaste modelos como el OAIS y algunos otros, y nos acabas de decir establecer un mecanismo de vigilancia tecnológica y archivística para esa información digital. No sé si de pronto en ese pequeño resumen se me escapó alguno. No, total, hiciste un muy buen resumen. Yo quisiera acotar ahí solamente dos Sí. cositas. Uno, que esa política de preservación digital tiene que estar debidamente articulada con el programa de gestión documental de la institución o con la política de gestión documental de la institución. Es decir, no puede ser una cosa aislada, tiene que haber una integración entre políticas en materia de gestión de información en la institución. Y lo otro es que frente al diseño de los repositorios digitales, pues eso también depende de las características de la institución, pero el Archivo General de la Nación de Colombia diseñó un proyecto que se llama Archivo Digital Nacional, ADN, y ha establecido diferentes acciones para la creación de un repositorio digital confiable en el Archivo General de la Nación que empiece a recibir transferencias de, me imagino yo, las instituciones del orden nacional de aquellos documentos electrónicos de archivo, porque obviamente este tema de los repositorios digitales y de implementar un modelo sí puede ser muy costoso y habrán algunas instituciones que lo podrán hacer, pero habrán otras instituciones que no, como, no sé, municipios de categoría 6 o instituciones públicas pequeñas o medianas que obviamente tienen que enfocar sus recursos en otros asuntos quizá más misionales, pero el Archivo General de la Nación está diseñando, yo no sé si ya salió en funcionamiento este proyecto de archivo digital nacional, pero es bien importante también que sobre todo las instituciones públicas se acerquen al Archivo General de la Nación para definir cómo integran esos documentos electrónicos de archivo a ese repositorio, a ese gran repositorio digital nacional. Y con lo que también acabas de mencionarnos, Andrés, otra acción mínima, pienso yo, para empezar con el tema de la preservación digital, y es que básicamente, pues no a todo hay que hacerle preservación digital a largo plazo, hay que hacerle preservación digital también cuando hablamos de largo plazo, a lo que requiere una conservación o preservación a largo plazo, es decir, que una acción mínima es que tenemos que empezar en esos instrumentos de valoración documental como la tabla de retención documental o también la tabla de valoración documental, donde hacemos identificamos la retención o la disposición final de la información, es empezarla no sola, o sacarla solamente de esa orientación hacia solamente definir tiempos o valoración del documento papel, sino también incluir ese tema de cuáles documentos electrónicos genero y cuáles tengo que preservar a largo plazo para poderle desarrollar las estrategias de preservación. Entonces, bueno, Andrés, ¿y cuáles serían los efectos de no llevar a cabo procesos de preservación digital? Sí, pero antes también de esta pregunta, yo creo que eso que dijiste también es importantísimo y es que Sí. obviamente esas estrategias de preservación digital no deben ser para todo y ahí las tablas de retención documental también generan una fuerte articulación con la preservación digital, porque hay algunos documentos electrónicos que se deben preservar a largo plazo, pero hay otros documentos electrónicos que tienen un tiempo de retención de 10, de 15, de 20 años y hay que establecer esas acciones para garantizar la preservación en el tiempo establecido en las tablas de retención. Solamente Claro esa que sí. cosita también para dejarla Claro, muy ahí clara. Muchas interesante. gracias. Bueno, Como, frente, sí, dale. como te decía entonces, para repetirte la pregunta, Andrés, ¿cuáles serían esos efectos de no llevar a cabo estos procesos o un proceso de preservación digital? ¿Cuál sería el efecto para una entidad pública o privada, grande, pequeña o mediana? Sí, yo creo que esos efectos yo los veo más en términos de riesgo, y es que el riesgo más alto de no establecer acciones de preservación digital es sin duda la pérdida del patrimonio documental digital. Y esto obviamente es gravísimo para nuestros archivos y para nuestras funciones como archivistas. Una de nuestras funciones principales es garantizar que los documentos sean accesibles en el tiempo, pero no solamente los documentos en papel, sino cualquier documento generado en virtud de las funciones de una institución o de una persona. Por lo tanto, si no establecemos mínimas acciones de preservación digital, el riesgo más alto es que se pierda el patrimonio documental digital. Y otro riesgo también ligado un poco a nuestra
formación es que nos quedamos un poco rezagados en la gestión de la información institucional. Es decir, los archivistas no solo nos tenemos que enfocar en la producción documental análoga en papel, sino gestionar aquello que algunos autores denominan gobernanza de la información. Es decir, nosotros debemos garantizar control y gestión de toda la información institucional, independientemente de su formato o de su soporte, porque sabemos que hoy la mayor producción documental en términos proporcionales, como lo he dicho durante toda esta sesión, es que esa producción documental está en formato digital o en soporte electrónico. Entonces, un poco también, si no hacemos estas acciones mínimas, los archivistas nos vamos a quedar un poco ahí atrás, un poco rezagados y demás. Tienes mucha razón en el sentido de no pensar solamente cuando, por ejemplo, nos hablan de un fondo documental o nosotros vamos a referirnos de un fondo documental, casi en la gran mayoría, pues hacemos la comparación del fondo documental con el documento papel que tanto lo hemos mencionado, pero hay que pensar que el fondo documental de una entidad o el fondo documental de la entidad no solo es el papel, sino, acabas de decirlo, toda la información digital, la información audiovisual, la información visual, toda la información. Entonces, también hace parte de nuestra ética y hace parte de nuestra responsabilidad como archivistas. Y siempre lo hemos dicho, preservar la memoria de la entidad, gestionar la información de la entidad, garantizar el acceso a la información. Pero lo que no puede pasar es que solamente desarrollemos esas responsabilidades o cumplamos con esas acciones solo pensado en un soporte, en un único soporte como el soporte tradicional, no. Entonces tenemos que empezar, como lo mencionas, a trabajar en equipo, a desarrollar una formación y a empezar a pensar con la información electrónica. Andrés, ¿nos puedes hablar de algunas normas sobre preservación digital? Sí, claro. Digamos que en Colombia tenemos, no sé, más o menos como 4 normas solamente ligadas al tema de la preservación digital, no con mucho énfasis o con mucho detalle. Pues obviamente está la ley 594 que establece por allí algunas acciones de preservación de otros soportes, pero como les decía hace un momento, el acuerdo 06 de 2014 y el acuerdo 003 de 2015. Pero a nivel internacional, la ISO sí ha expedido muchas normas no certificables, sino de buenas prácticas para la preservación digital. Por ejemplo, la ISO 14721, que esa norma ISO es fundamental para nuestro quehacer en materia de preservación digital, que establece el modelo OAIS, el modelo Open Archival Information System, es decir, sistema abierto de información de archivo. Es importante que todos conozcamos esa norma ISO. Pero además existen otras como la 23081, metadatos para la gestión de documentos, la 19005, formato de archivo de documento electrónico para la conservación a largo plazo, la 18492, conservación a largo plazo de la información basada en documentos, la 27001, que establece el tema de sistema de gestión de seguridad de la información, que esta norma sí es certificable y ahí hay algunas acciones de preservación digital. La 17068, que establece un repositorio, pues que sí establece medidas para un repositorio de tercero de confianza para documentos electrónicos, para auditar y certificar archivos digitales de confianza. Bueno, hay otra serie de normas ISO, pero a nivel general, en términos de preservación digital, puedo mencionar eso. Excelentes esas normas que nos acabas de mencionar, Andrés. Andrés, y ya llegando a la parte final de nuestra entrevista, ¿tú qué libros le recomendarías leer a nuestra audiencia sobre este tema de preservación digital o sobre otro tema que tú consideres que puede aportar mucho valor en nuestro desarrollo profesional o también personal? Bueno, hay un libro que me leí el año pasado gracias a la recomendación de una profesora de la escuela que se llama Bartleby el escribiente, de Herman Melville. Este es un cuento que es la historia básicamente de un funcionario que trabaja en una oficina en Estados Unidos y un día, a raíz de la monotonía, el desazón por todos los días hacer lo mismo, deja de hacer esas funciones y empieza a hacer suya una frase. Y esa frase es: preferiría no hacerlo. Entonces todos quienes intervienen con él en la oficina, cuando le preguntan algo, básicamente dice: preferiría no hacerlo. Y básicamente está centrado en las actividades que toda la vida ha hecho. Entonces un poco relaciono esto, porque nosotros a veces como archivistas nos quedamos solamente enfrascados en el tema del papel y ya, y muchas veces preferimos no hacer otras cosas, como estas de preservación digital. Y otro libro también que yo creo que es importantísimo para nuestra profesión es 1984 de George
Orwell, porque básicamente es la historia del futuro que estamos viviendo, del exceso de información sin control, del auge y el boom de las tecnologías a nuestro merced. Entonces yo creo que es un libro bien importante. Sí. Y la última pregunta, Andrés, como cierro con todos los invitados del podcast Archivística a otro nivel, es ¿tú cómo defines el éxito desde el punto de vista archivístico? Bueno, yo creo que dejas la pregunta más difícil para el final. Para todos. Bueno, yo creo que el éxito es la palabra más multidiversa que conozco y es aquella que está sujeta a miles de interpretaciones. Yo conozco muchos archivistas exitosos en diferentes niveles, porque esta bonita profesión que nosotros desarrollamos nos permite ejercer en diferentes ámbitos. Por lo tanto, el éxito desde el punto de vista archivístico está ligado al amor que nosotros tenemos por esta profesión. Y ese amor se ve reflejado en aquellos archivistas que trabajan en archivos administrativos, en archivos empresariales, en archivos históricos, en centros de memoria, o archivistas emprendedores o creadores de empresas, o archivistas digitales, en centros de datos, en empresas de gestión electrónica de documentos, y por supuesto aquellos que, como en mi caso, nos dedicamos a la investigación y a la formación de otros archivistas. Todos en conjunto amamos esta profesión y en este sentido, pues el éxito desde el punto de vista archivístico viene repartido para todos. Qué interesante tu concepto del éxito desde la archivística, Andrés. Comparto este concepto y como te digo, se nota toda la información que nos acabas de dar en todo el contenido que nos entregas en esta entrevista. Muy, muy contento con todo estas recomendaciones, con estos conocimientos, con esta información que acabas de entregarnos a lo largo de este episodio del podcast Archivística a otro nivel. Y Andrés, muchas gracias por sacar este espacio de tu tiempo para poder atenderme y poder atendernos a todos los seguidores del blog y del podcast y podernos entregar este contenido que tanto nos va a aportar para nuestro desarrollo profesional y para seguir haciendo crecer la profesión y demostrar el amor que tenemos por esta profesión y continuar nuestro camino exitoso hacia nuestro desarrollo profesional en la archivística. Muy agradecido, Andrés. No, muchas gracias a vos, Eddie. Realmente ver este tipo de asuntos que realizan los archivistas realmente nos ven como exitosos y particularmente en vos rescato eso. Yo te agradezco por la invitación. Le mando un saludo a los archivistas, las personas que escuchan o van a escuchar el podcast y bueno, lo que necesiten por acá estamos en términos de preservación digital y de otras cosas que necesiten. Entonces, bueno, muchas gracias, Eddie. Gracias, Andrés.